Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes con otro tema más. Este es un tema bien interesante, el peso de la culpa. ¿Quién no ha sentido culpa en algún momento, no? La culpa por tantas cosas que a veces cargamos. ¿Qué realmente es la culpa? Aquí me escribieron algunas personas en el chat y me pusieron que ellos sienten miedo y culpa porque se divorciaron, culpa porque no atienden lo suficiente, creen que no atienden suficientemente a sus hijos, culpa porque no visitan a su mamá como quisieran, culpa porque no le llaman a sus papás, culpa porque no están con su pareja como quisieran, culpa porque se acaban de divorciar. Realmente todos cargamos con culpas. Culpas que probablemente son impuestas por la misma sociedad o culpas que nos hicieron desde chiquitos creer que eran culpas. Entonces realmente el peso de la culpa es tremendo. ¿Quién no ha sentido culpa? ¿Quién en este momento no siente alguna culpa? Primeramente yo quiero empezar esta charla definiendo qué es la culpa. La culpa no es una emoción, la culpa es un sentimiento y es una carga emocional que nos pesa. Nos pesa y que muchas veces nos genera insomnio y que muchas veces nos sentimos la peor persona y que muchas veces estamos rondando y dándole vueltas en la cabeza porque creemos que somos unas malas personas. Pero realmente, ¿qué es la culpa? La culpa nos tiene que ayudar a reflexionar sobre nuestros errores. La culpa es un sentimiento que tenemos de haber hecho o no hecho algo, que probablemente estuvo inadecuado lo que hicimos o que dejamos de hacer algo. Eso es la culpa, un sentimiento que tenemos y que se convierte muchas veces en una carga emocional. Es un sentimiento que surge cuando creemos que hicimos algo incorrecto. Esa es la culpa. El peso de la culpa es el que uno le pone, porque realmente lo que queremos es en esta charla definir cuáles son las culpas subjetivas y cuáles son las culpas objetivas, porque muchas veces las culpas, como les comentaba, están marcadas por lo que tenemos que hacer, por lo que la sociedad dice. La sociedad dice que no te debes de divorciar, porque si te divorcias, eso está mal. ¿Qué nos han dicho en nuestra casa muchas veces de, es la cruz que te tocó? Así te maltrate, así te golpee, no te quiera, así te ignore, así te violente. Tú te tienes que quedar ahí, mamacita, porque es la cruz que te tocó. O más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? O cómo te vas a divorciar y cómo van a crecer tus hijos sin un papá. ¿Te imaginas? ¿Crees que vas a poder estar cargando esa culpa? A ver, que esas cosas no son impuestas por lo que supuestamente debe de ser, el deber ser, el deberíamos, pero hay culpas que sí son culpas. Esa es una culpa subjetiva. ¿Por qué? Porque para ti puede tener un valor, para mí puede tener otro valor. Yo lo puedo ver de una manera, tú lo puedes ver de otra manera. Esas son culpas subjetivas. ¿Cuáles son las culpas objetivas? Las culpas objetivas son aquellas que verdaderamente uno cometió un error. A ver, quedaste de pasar por tu amiga o por tu compañero de trabajo a las 8 de la mañana. ¿Y qué crees? Pues se te olvidó. ¿O qué crees? Que te quedaste dormido. Eso sí es una culpa, ¿no? Te equivocaste, no pasaste por él, lo dejaste plantado. Esa es una culpa objetiva, porque el hecho ahí está, te equivocaste en algo, ¿no? Hay que saber reconocer cuándo son culpas objetivas y cuándo son culpas subjetivas, pero realmente lo que es la culpa, creemos que transgredimos un código moral o ético, ya sea personal o impuesto por la sociedad. Eso es la culpa, es un sentimiento que es desencadenado por nuestras propias acciones, omisiones o pensamientos o situaciones que están fuera de nuestro control. Ahorita vamos a ir hablando de todo eso, porque luego cargamos culpas que no son reales, o muchas veces cargamos culpas de, híjole, mejor no hubiera dejado ir a mi hijo en esa fiesta si es que llega a ocurrir algo, ¿no? Híjole, mejor no hubiera, o si yo hubiera estado ahí, no hubiera pasado esto. A ver,
Nadie puede controlar lo que va a pasar y esas culpas son las que más corroen. Yo en terapia tengo un paciente que me comentaba, lamentablemente tuvo un accidente uno de sus hijos porque acudió a una fiesta. ¿Por qué? Porque él no pudo ir a recogerlo. Afortunadamente su hijo se está recuperando, pero ha sido un proceso muy complicado. Pero ¿qué me dice a mí? Es que Norma, si yo hubiera ido a recogerlo, si no le hubiera dicho que se viniera con sus amigos, a ver, nadie sabía lo que iba a pasar. No podemos todavía predecir ese futuro de decir, no, mejor voy yo porque no siempre vamos a poder estar ahora sí que acompañando a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. No siempre vamos a estar ahí para poder evitar situaciones. Esas culpas son las que más nos lastiman, las que más nos afectan emocionalmente porque no dependen de nosotros. Y también nosotros a veces creemos que somos superpoderosos y que si estamos ahí nada les va a pasar. Entonces hay que saber identificar cuáles son las culpas reales, las culpas imaginarias, las culpas objetivas, las culpas subjetivas, con qué debo cargar, qué llevo en mi maleta, qué debo de cargar y qué no debo de cargar, porque luego también nos convertimos en esta especie de personas masoquistas que nos gusta sufrir y que nos autocastigamos y nos autolesionamos porque somos de lo peor, somos las peores personas del mundo o porque así también nos lo han hecho sentir y la verdad es que eso no es correcto. Ayer justamente estábamos en una conferencia. Y la verdad es que la culpa se gesta desde que estamos en nuestro hogar, con nuestros padres, en nuestra infancia. ¿Qué pasa? Tu hijo tira un vaso con leche, lo tira, lo derrama en la mesa. ¿Cuál es nuestra reacción generalmente? Gritar, regañarlo, decirle que es un bueno para nada, ¿por qué no te fijas? Es que no te fijas, por eso pasan los accidentes, si fueras más atento no pasaría esto, mira cómo ensuciaste, y les damos una letanía. Y entonces, ¿qué pasa en nosotros? Nos empezamos a formular desde la infancia, híjole, es que sí, si no lo hubiera tirado, mi mamá no se hubiera enojado. Luego también les decimos, ¿qué crees? Que yo no me canso haciendo la limpieza para que tú la vuelvas a tirar y no cuides el aseo. Les decimos un montón de cosas que no debería de ser. Eso tiene solución. Y entonces, ¿en qué se empieza a generar en los infantes? Híjole, sí es cierto, ya pobrecita de mi mamá, por mi culpa va a tener otra vez que trabajar, qué malo soy, y desde ahí nos van metiendo una culpa irracional. A ver, ¿qué pasa? Y yo de verdad soy fiel creyente, yo creo en que hay una persona, un ser superior, tú puedes creer en lo que tú quieras, yo soy muy espiritual, pero la verdad es que también nos han ido criando con esta parte de por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Realmente nacimos ahora sí pecadores, ¿no? ¿Por qué? Porque venimos y no me voy a meter a discutir estos temas, pero venimos del pecado original, se supone, y desde ahí entonces empezamos a traer estas culpas que no debemos de cargar. O sea, todo lo todo lo que hacemos muchas veces es pecado. Es que no puedes hacer eso porque es pecado, no te puedes divorciar porque es pecado, te tienes que quedar ahí porque así te tocó. Entonces realmente no es eso. Cargamos con un montón de cosas que no deberíamos cargar. De verdad, y eso la verdad es que no nos permite ser felices. Entonces, realmente, ¿cuáles son las características de la culpa? Las características de la culpa son las siguientes, para que vayamos viendo cómo es la culpa y con qué culpas estoy cargando. Al final sí les voy a dar las estrategias para ir lidiando con estas culpas, ¿no? Pero ¿cuáles son las características de la culpa? Pues primeramente que es una autocrítica hacia nosotros mismos, es un autocuestionamiento de lo que estamos haciendo o dejamos de hacer. Segundo, genera una responsabilidad, un sentimiento de que somos responsables de algo que hicimos mal o que afectamos a un tercero. Y tercero, buscamos la redención. ¿Qué quiero decir con buscamos la redención? Buscamos la manera de compensar o enmendar nuestros errores. Pero aguas. En esta redención que andamos buscando porque sabemos que nos equivocamos, porque probablemente sí la regué, es aquí donde al final vamos a cerrar
con esta parte de dónde sí, hasta dónde es una culpa y hasta dónde es un sufrimiento que no nos permite vivir y que muchas veces, precisamente porque nos sentimos culpables o responsables de algo, muchas personas abusan de eso y nos empiezan a manipular. ¿Por qué? Porque tú te sientes con esa responsabilidad de que le fallaste a alguien y entonces la otra persona pues busca manipularte. No, es que tú, acuérdate de todo lo que hice por ti. Acuérdate que no debes de ser malagradecido. Acuérdate de todo lo que yo te he ayudado. Y tú, con ese tema de, ay, sí es cierto, es que yo la regué, yo me equivoqué, ahora tengo que compensar. Sí, tengo que dar todo, porque yo me siento muy mal. A ver, sí, si te equivocaste, si hay algo, que, ahí se me anda cayendo, si hay algo en lo que la regaste, pues hay que enmendarlo, pero ahorita vamos a ver ese tema. Entonces recuérdense, las características de la culpa es la autocrítica, la responsabilidad y la redención. La culpa se enfoca en uno mismo, uno es el responsable de un acto y la culpa nos motiva a corregirlo, a corregir nuestros errores, pero esto también es bien importante, ¿saben por qué? Porque si no, la culpa no es mala, la culpa es buena, no tenemos que satanizar que yo sienta culpa, la culpa es muy buena, porque se imaginan que yo le hiciera daño a alguien y que no sintiera culpa. Esto es lo que pasa con las personas psicópatas que tienen un problema y que lo tienen, después vamos a hablar, de hecho estoy preparando una charla sobre las personas psicópatas y sociópatas, porque realmente no funciona bien su corteza prefrontal, pero bueno, a lo que voy es, la culpa es buena, porque yo reconozco que me equivoqué, yo me doy cuenta que le hice daño a alguien y entonces eso me hace ser empática con esa persona y decir, híjole, sí me equivoqué, sí la regué, debo de ofrecer una disculpa, voy a enmendar mis errores, muchas cosas. Porque si yo no me sintiera culpable de algo que hice mal, pues realmente es lo que nos lleva a que después se trate mal a las personas y que yo diga, pues me vale, es su problema, yo no me voy a andar preocupando. Entonces, ¿se imaginan cómo sería esto de vivir sin culpa? Realmente la culpa es positiva si la sabemos manejar, porque nos va a ayudar a ¿qué? A corregir nuestros errores, a mejorar nuestras acciones. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de nuestros errores. Pero cuando ya es una culpa que te carcome, que de todo sientes culpa, que híjole, es que yo me sentí culpable y ahorita, por ejemplo, me están escribiendo, dice Norma, yo me siento culpable de que no deseaba a mi hijo, no deseaba estar embarazada y me siento muy culpable. Cada que la veo, a mi niña, siento una gran culpabilidad. Ok, ahorita vamos a ir platicando sobre estas culpas. O sea, no puedes vivir con culpa toda la vida. Aquí me está escribiendo otra chica y me dice, Norma, yo siento culpa porque no visito a diario a mis papás. A ver, también ese es un tema, ¿eh? Y aquí me está escribiendo otra chica que me dice, Norma, yo me siento culpable porque mi papá está enfermo y no lo puedo atender como debería porque tengo que trabajar. A ver, chicos. Yo creo que es bien importante ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por ejemplo, en el caso, y me gusta dar respuesta cuando escriben, en el caso de esta chica que no deseaba a su bebé, pues tuviste tus motivos, hubo algo en ti por lo cual no deseabas ese embarazo, pero que al final de cuentas tu bebé está aquí y está contigo y no puedes vivir con una culpa por toda tu vida. O sea, yo lo único que les invito es que las cosas que hiciste en el momento, las cosas que decidiste en el momento, que fue hace 3 años, me estás diciendo, tú no tenías los mismos recursos que tienes ahora, tú a lo mejor tenías otra situación económica, emocional, que te hicieron pensar en ese momento que la mejor solución era no tener al bebé, pero te aseguro, perdona a esa persona que eras hace 3 años, ahorita estás, todos los seres humanos nos construimos diariamente. Entonces, ahorita probablemente ya tienes más herramientas, tienes otra situación económica, otra situación emocional, que obvio, ya no vas a pensar eso. Tú primeramente tienes que ofrecer el perdón para ti.
Ahorita voy a hablar de esa parte, de saber perdonar, porque tenemos que perdonarnos, somos seres humanos, nos equivocamos. Entonces no podemos estar viviendo con culpas toda la vida. Ese tipo de culpas son las que más carcomen porque son culpas subjetivas, son culpas que uno se hace en nuestra cabeza, son culpas porque fui una mala persona, porque ¿por qué pensé en eso? Entonces realmente ahorita vamos a dar 3 estrategias para poder liberarnos de esas cargas emocionales que tanto daño nos hacen, ¿no? Entonces, y por ejemplo, que me dice, mi papá está enfermo y no puedo atenderlo por el trabajo, pues realmente, o sea, si tienes que trabajar porque necesitan los recursos económicos, porque a lo mejor necesitan las medicinas, porque un montón de cosas, o sea, realmente no puedes sientes culpable por no estar, pero ¿qué pasaría si tú dejaras de trabajar? A ver, yo te pregunto, ¿qué pasaría si dejaras de trabajar? ¿Tu ingreso es importante? Quizás si dejaras de trabajar le podrías dar compañía a tu papá, pero probablemente no le vas a poder comprar sus medicamentos. Y también son importantes, y también te gustaría ver a tu papá que no pueda tomar los medicamentos que requiere, pues no. Entonces yo creo que estás haciendo lo que te corresponde en este momento. Cuando te toque estar con tu papá, por favor, atiéndelo, ámale, transmítele ese amor, que él se sienta acompañado y querido por ti. No siempre lo mejor es la compañía. Quizás ahorita lo mejor es que haya recursos para que tu papá pueda tener esos medicamentos, ¿no? Entonces, es bien importante poder autoconocernos y poder también poner límites a nuestros pensamientos, que muchas veces de verdad estas maneras de sobrepensar nos llevan a autocastigarnos y a decirnos que somos de lo peor, y así no es. Entonces, recuerden las características de la culpa. Voy a ir retomando. Es autocrítica, nos enseña a ser responsables y buscamos la redención, que la gente nos perdone, que la gente nos acepte y que nos vea con buenos ojos. ¿Sí? La culpa nos ayuda a resolver situaciones. La culpa nos ayuda a saber pedir perdón, más bien a ofrecer perdón, a ofrecer una disculpa. ¿Cuál es el origen de la culpa? El origen de la culpa son experiencias negativas. Yo pasé por algo que me hicieron sentir culpable y por eso siento que no soy lo suficiente, siento que fallé, siento que esperaban más de mí. A ver, ojo, a veces también la culpa se genera de las expectativas que tienen las personas de nosotros y de esos no somos responsables, ¿ok? Porque muchas veces, a ver, ¿cuántas veces pasa que nos sentimos culpables porque no soy el hijo que esperaba mi mamá? ¿Sí? Es que no soy el hijo que ella esperaba, yo no soy el ingeniero, yo no soy el abogado, yo no soy el arquitecto que mi mamá esperaba. Pues no tienes por qué serlo. Realmente no te tienes que sentir culpable, pero muchas veces viene desencadenado de los comentarios que nos hacen. Es que yo esperaba todo de ti. Es que yo esperaba que fueras un buen abogado como tu papá, pero resulta que fuiste un músico. O sea, y entonces vivimos con esa culpa de no ser lo suficientemente para las otras personas. Ojo ahí. Esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque nos lleva a un gran desgaste emocional. La culpa nos genera baja autoestima, nos devalúa, nos hace sentir de lo peor y afecta cómo nos comunicamos con las demás personas, porque muchas veces estamos pidiendo perdón en exceso. Era lo que yo les decía. Este sentimiento de culpa nos genera pedir perdón en exceso. Por ejemplo, y ayer les subí un video corto de la culpa de las mamás. O sea, realmente a veces las mamás tenemos que trabajar. ¿Y qué pasa? Si te vas a trabajar es porque hace falta el recurso económico. ¿Por qué? Porque probablemente tú quieres darle, o no probablemente, le quieres dar una mejor calidad de vida a tus hijos. Pero luego te hace sentir, tienes la culpa de que los dejas solos, de que los dejas con un tercero, de que no compartes el suficiente tiempo con ellos. Y entonces vives agobiada pensando que no les estás dando lo mejor de ti. Eso es, a ver, yo te invito a ti, mamá, porque yo también soy mamá y la verdad es que es la culpa que cargamos todas las mamás, de verdad. Si te tienes que ir a trabajar, mal, porque entonces, ¿quién cuida a tus hijos? Los dejas con la abuelita, los dejas con la señora que llega a casa, los dejas con una tía, no los acompañas a los festivales escolares, no los acompañas, a ver, yo te digo, si tienes que trabajar, tienes que aceptar que tienes que trabajar.
que en ese momento es lo que te está correspondiendo. ¿Por qué? Porque necesitas el ingreso, pero que cuando llegues a casa, llegues a compartir con tus hijos, porque luego lo peor es que llegamos enojadas, cansadas, agobiadas, y esto también es de mucha de la dinámica que se da en el hogar, ¿no? A lo mejor yo tengo que salir a trabajar y todavía tengo que llegar a casa a limpiar, a barrer, a poner loncheras, a poner el uniforme, y entonces llegamos enojados y además tratamos mal a los hijos y les gritamos y les decimos, en lugar de verdad de reflexionar y decir, a ver, voy a llegar a casa, si es lo que me toca ahorita, porque probablemente es lo que tengo que hacer en este momento, por ahora me está tocando esto. Entonces, de verdad, deja de hacer esa conducta que hace que te sientas culpable. Si tienes que llegar a tu casa, por favor, llega tranquila, comparte tiempo con tu hijo, pregúntale cómo se sintió, cómo le fue en la escuela. Trata de compartir un pequeño momento con él de calidad, en lugar de que lo regañes, le digas y lo insultes, porque llegas con el estrés generado de todo el día. Entonces, es bien importante que cuando nos toca hacer algo, pues en ese momento es lo que nos está tocando. Pero también es importante no cargar con tantas culpas. A ver, después, cuando vienen conmigo y me dicen, Norma, es que me siento muy culpable porque tengo que trabajar, dejo de trabajar, le dije, a ver, siempre me gusta que vean estos panoramas. Dejando de trabajar, ¿crees que será lo mejor? Tú serás una mamá que va a estar con mucha disposición, que no vas a estar, vas a hacer tu función en casa de dedicarte al hogar, porque es una función bien desgastante también y muchas veces no lo vemos. Es 24/7, estar todo el día disponible, ¿verdad? Entonces, ¿te sentirías cómoda contigo? Cuando son mamás profesionistas, ¿te sentirías cómoda contigo? ¿Te sentirías realizada? Si es así, adelante. No te falta el ingreso. Con el ingreso de uno, ¿creen que pueden cubrir todo? Adelante. Pero si tú dejas de trabajar por estar con tus hijos, piensa primero todo lo que va a suceder. Probablemente tú necesitas el ingreso. Probablemente necesitan pagar las cuentas, el gas, la gasolina, la luz, todo, a ver, ¿qué va a generar? Yo sé que a veces es complicado, pero a veces tenemos que ser muy objetivos en esto, porque luego también cuentan mucho todos los comentarios que nos hacen. Te vas y pobrecitos de tus hijos, los dejas todo el día solos. Y entonces estamos las mamás pensando, híjole, es que sí, los dejo todo el día solos. Qué mala mujer soy. Y luego puede ocurrir que queremos compensar todo con regalos, con los regaños. Es que de por sí ya me fui todo el día, ahora ¿cómo los voy a regañar? No, pues no los voy a regañar porque pobrecitos, estuvieron todo el día sin mí. A ver, la buena madre, acuérdate que es la que educa, la que pone límites, la que está al pendiente, la que si tiene que salir a trabajar, va a tener que salir a hacer esa chamba para llevar el recurso económico, pero que también va a corregir, porque corregir y poner límites es mostrarle el amor a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces realmente el peso de la culpa nos lleva a veces a tomar decisiones equivocadas. Yo la verdad es que lo que siempre les digo, estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos por ahora, porque no sé mañana. Pero por ahora voy a hacer lo mejor con lo que tengo. Y esto es lo que me está correspondiendo. Porque si le damos vueltas y nos quita el sueño de si estamos haciendo bien o mal las cosas, pues realmente eso nos va a robar la paz mental. Porque hay una devaluación de nosotros, de nuestras acciones. Nos da vergüenza muchas veces, nos avergonzamos de lo que estamos haciendo y realmente eso lo único que afecta es a nuestra autoestima. Y realmente recuerden que damos lo que tenemos dentro. Si yo soy una persona insatisfecha, con culpas, con frustraciones, es lo que le voy a dar a las demás personas, ni más ni menos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué culpa cargan ustedes? ¿Qué culpa tienes tú que no te deja vivir en paz? Porque la culpa es horrenda. Si bien sirve para corregir, es una señal de alarma que nos indica que estamos haciendo algo mal. Cuidado con eso, porque eso nos aleja de las personas muchas veces que queremos. Y si te hace sentir disminuido como persona, yo creo que sí tienes que echar un clavado al interior y reflexionar, porque esta culpa que tenemos puede aliviarse de dos maneras. A ver, piensen en una culpa que ustedes sientan en este momento. ¿Qué culpa siento yo?
¿Con qué estoy cargando? Porque muchas veces no solamente cargamos con nuestras culpas, sino cargamos con culpas de todos. O sea, echamos un montón a nuestra maleta, culpas que ni siquiera nos corresponden. ¿Y qué pasaría si nos ponemos a pensar cosas que a lo mejor ni son ciertas, son subjetivas? Híjole, y si lo que yo le dije lo hizo sentir mal, a lo mejor yo tendría que cambiar mi comportamiento porque, a ver, son cosas que nosotros, historias que nosotros nos estamos inventando en nuestra mente. Tenemos que ser muy objetivos. Entonces, ¿cómo es que podemos aliviar nuestra culpa? Pues primeramente puede ser de dos maneras. Una, reparar el daño que hicimos cuando es una culpa objetiva. Si yo me dirigí a ti de mala manera, te lastimé con mis palabras, te dije cosas horrendas, porque en ese momento así las sentía, porque yo estaba molesta, porque lo que quería era lastimarte y te dije un montón de cosas que en ese momento sí sentía, porque estaba bajo la emoción del coraje, ¿verdad? Porque sí es cierto, o sea, decimos muchas cosas, por eso cuando estamos enojados es preferible que que salgamos de esa conversación acalorada, que demos una caminata de 30 minutos o que nos retiremos porque podemos ser muy ofensivos. Pero bueno, ya te dije que eres de lo peor, que eres una mala persona, te menté la madre, te dije de todo y después me siento arrepentida. ¿Qué debo de hacer? Pues ofrecer una disculpa, reparar el daño si es que puedo. Por ejemplo, si hice algo mal, no sé, te rompí algo importante, lo eché a perder, si lo puedo reparar, te lo reparo, si está en mis manos. Si no, te ofrezco una disculpa y corrijo mi conducta, que es lo más importante, porque de disculpas, yo puedo ofrecer un chorro de disculpas, pero si sigo con mis actos, realmente eso no es o sea, si sigues haciendo lo mismo, porque la otra persona ya te dijo, sí, Norma, está bien, no te preocupes, y tú vuelves a gritarle, y vuelves a molestarlo, y vuelves a insultarle, y vuelves a hacer una sangrona con esa persona, o sea, pues no tiene caso. Realmente debe de haber un cambio en nuestra conducta, porque si no, la verdad es que las disculpas son de dientes para afuera y nuestros actos deben de ser congruentes con nuestras palabras. Generalmente, ¿con quién sentimos culpas o con quién tenemos culpas? Tenemos culpas con nuestros papás, tenemos culpas con nuestros hijos y tenemos culpas con nuestras parejas. Son las culpas que más nos corroen, ¿sí? Con los papás, porque a veces no pasamos el suficiente tiempo con ellos. Con los papás, porque a veces no los atendemos. Con los papás, porque a veces como hijos somos muy ingratos y esa culpa nos corroe. Entonces yo te pregunto, si sientes una culpa hacia tu papá, hacia tu mamá, de que no lo atiendes adecuadamente, de que no le dedicas el tiempo, de que a lo mejor tuvieron una situación equivocada, se dijeron cosas y están distanciados, ¿qué puedes hacer? Pues hablarles, ofrecer una disculpa si tus papás te trataron mal y tú sientes que no los quieres precisamente porque no recibiste el cariño, el afecto y demás, hablarlo. La comunicación es importante, no quedarte con suposiciones. Probablemente tú ya te hiciste una historia en la cabeza que no es. Probablemente dices, híjole, y si les hablo y me dicen que no, pues ya te dijeron que no, pero tienes que decirlo. El no ya lo tienes por adelantado. Entonces lo que tienes que hacer es, yo siempre les digo, ármate de valor y ve y dile. No hay manera de que lo sepas, todavía no aprendemos a leer la mente de los demás. Entonces, ofrecer una disculpa y cambiar nuestros actos, eso es lo más importante. Con los hijos, ¿qué pasa? Yo les digo que hay un síndrome del bebé está durmiendo. ¿Qué pasa cuando a lo mejor llegaste molesto, molesta, le gritaste a tu hijo, probablemente hasta le diste un par de nalgadas, qué sé yo, por alguna acción que hizo el niño o la niña? Y después lo ves dormido, ¿qué culpa nos entra? ¿No? Y por eso les digo, la culpa del bebé está durmiendo. ¿Por qué? Porque lo vemos dormido y decimos, híjole, qué gacha fui, qué mal lo traté, ¿por qué le grité? ¿Por qué le pegué? Porque no era para tanto. Es que hay que aprender a gestionar nuestras emociones, porque luego como padres queremos que nuestros hijos piensen como adultos y no es así. El niño piensa como niño. Y nosotros queremos que piensen como nosotros. Si muchas veces nosotros como adultos nos equivocamos, cometemos errores. Pero como él es un niño y tú tienes el poder sobre él, muchas veces abusamos de ese poder.
no podemos maltratar a nuestros hijos. Corregir sí, poner límites sí, pero no maltratarlos, ni devaluarlos, ni pasar sobre su dignidad, porque como papás, yo soy el papá y me tienes que hacer caso. No, si te está pasando algo con tus hijos, reflexiona y cambia tu conducta. Cambia tu conducta para que no vuelvas a tener ese sentimiento de culpa, porque a ver qué pasa. Ya le pegué, ya lo veo durmiendo, me arrepiento, pero la otra vez vuelvo, al siguiente día, 2, 3 días, vuelve a ocurrir la misma conducta, el niño hizo algo que no debería, y yo otra vez vuelvo, lo regaño y hasta lo nalgueo. Y otra vez vuelve a pasar lo mismo, y es un ciclo vicioso. No, reflexiona y cambia la conducta. ¿Y qué pasa con la pareja? Pero aquí es bien importante, hay que saber identificar cuando sí nos equivocamos, de qué culpas, de qué me siento culpable que sea real, porque luego caemos con la pareja. Después voy a hablar sobre la culpa entre las parejas, porque luego las parejas también tienden a manipularnos, ¿no? Pero sí, cuando te equivocas, que a lo mejor sí la regaste, o sea, sí la regué, o sea, hoy me equivoqué, en lugar de ponerte a la defensiva, porque generalmente es lo que hacemos. Cuando cometemos un error, a veces en lugar de reconocerlo, nos ponemos a la defensiva. ¿Para qué? Para que el otro ya no me siga reclamando. Y muchas veces a lo mejor hasta le cambio la versión. ¿Para qué? Para que el otro me ofrezca una disculpa, ¿no? No es así. Hay que saber reconocer nuestros errores, ofrecer una disculpa, cambiar nuestras actitudes y nuestros actos y no volverlos a hacer. Porque si no, o sea, no sales de lo mismo, ¿no? Pero también no te dejes manipular. Ahorita voy a llegar a eso. ¿Cuál es el ciclo de la culpa? La culpa, como todo, tiene un ciclo. Es el ciclo, inicia con un debería. Siempre la culpa inicia con un debería. Debería de ser una mejor persona. Debería llamarle más a menudo a mis papás. Debería ser más cariñosa con mi pareja. Debería pasar más tiempo con mis hijos, debería hacer lo posible para que mi relación con mi pareja funcione. No debería haberme divorciado, no debería, a ver, siempre empieza con un debería. Debería según quién, según la sociedad, según lo que te inculcaron. Es que desde ahí viene el origen de la culpa, y eso es bien importante identificarlo. Yo debería ver más a mi mamá. A ver, a lo mejor yo le platico a una amiga. Oye, fíjate, María, que hoy no le hablé a mi mamá, hoy no la visité. Y la visito todos los días. Y a lo mejor María la visita una vez al mes. Y me dice, ¿neta, Norma? ¿La visitas todos los días? Sí, y hoy no fui. Fíjense, cómo aquí están dos percepciones, ¿no? Y me siento muy culpable. A ver, hay que ser como esta parte objetiva. Si hoy no le hablé, hoy no pude estar con ella, pues le explicas al otro día y le dices, hoy no, porque quizás así tú lo tienes en tu orden mental, en tu manera de ser, así tienes que ir todos los días, y entonces el día que tú fallas te sientes fatal, ¿no? Pero aquí es de percepciones. A lo mejor hoy, a lo mejor yo le digo a una amiga, fíjate que hoy no le ayudé a mi hija a preparar el lonche y tu hija tiene 20 años y te sientes culpable. No, por favor. Entonces, las culpas son subjetivas, pero las culpas también son de lo que nos han dicho, de los patrones de crianza y de todo esto que nos han inculcado desde pequeños. Por favor, identifica qué sí y qué no. Realmente nuestros padres hicieron con nosotros lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero si tú sigues con eso y diciendo todo está correcto como a mí me lo enseñaron y así debo de seguir, yo creo que es un momento de revisar eso y ver qué se aplica y qué ya no aplica, ¿sí? Entonces, hay que cambiar. Bueno, entonces empieza con un debería. ¿Cuál es la otra parte del ciclo de la culpa? La acción o la no acción. A ver, yo debería hablarle más a mi mamá. ¿Qué tendrías que hacer para no sentirte culpable? Hablarle. Ok, haz la acción y háblale. Si eso te hace sentir bien, háblale. Te quitas una bronca de estar pensando, híjole, es que no le amé, soy un mal hijo, soy de lo peor. Háblale. Así. Es que no debería pegarle a mi hijo. No le pegues. Empieza a gestionar tus emociones. Yo creo que no se les debe de pegar a los hijos. No se les debe de pegar.
¿Por qué? Porque creo que eso está equivocado. Ayer les comento, estuvimos en una plática donde realmente creo que somos muy reactivos, no escuchamos. Con eso no se corrigen las conductas, lo único que generamos es miedo. ¿Sí? Miedo a que yo soy tu padre, miedo a que me tienes que hacer caso, y el hijo deja de hacer la acción no porque haya tomado conciencia de que está equivocado, sino por el miedo que tiene de que tú llegues y le pegues, ¿sí? Entonces no es que él esté convencido de que lo que está haciendo está mal, sino porque va a llegar mi papá o mi mamá y me va a pegar y entonces mejor no lo hago. Y luego esto de aquí también nos enseñamos a mentir y viene toda una cadenita, ¿no? Pero ahorita no me quiero salir del tema, porque al final de cuentas también es un tema bien importante el de las mentiras, porque todos mentimos, pero nos enseñaron a mentir desde pequeños. Y eso es todo un tema. Y todos mentimos, aunque digan que no, todos mentimos. Vamos a tener un tema sobre eso. Entonces, es bien importante, entonces, el debería, luego viene la acción o la no acción, y tenemos que identificar qué clase de culpa tengo, si es una culpa subjetiva o es una culpa objetiva. Si yo es una culpa subjetiva, yo debería ser una buena madre. ¿Qué es ser una buena madre? Porque es una culpa subjetiva. Tú dices, es que no soy una buena madre. ¿Según quién? Según lo que a ti te enseñaron. Pero es una culpa subjetiva porque eso puede cambiar. Puede cambiar de acuerdo a los pensamientos y los patrones aprendidos entre cada persona. Pero también si digo, yo tenía que pasar por mi amiga y no pasé. Eso es un hecho. Hay una culpa objetiva. Yo choqué el coche de mi marido. Porque iba manejando y iba en el celular. Es una culpa objetiva. Sí. Yo me equivoqué, me distraje, choqué mi coche y la verdad es que sí, yo soy responsable, ¿sí? Entonces ya no voy a manejar con el celular en la mano, ¿no? Entonces hay culpas objetivas y hay culpas subjetivas. Primeramente hay que identificar con qué culpas cargas tú para poder discernir y empezar a trabajar, ¿sí? Otra culpa subjetiva. Si yo hubiera estado ahí, no le hubiera pasado eso. ¿Tú predices el futuro? Pues no. Entonces, estas cosas no podemos saber y muchas veces son de las cosas que más cargamos. Y estas culpas son las que a veces cargamos mucho cuando tenemos una pérdida. Cuando, por ejemplo, y yo lo digo en particular, a lo mejor cuando mi papá falleció, y es lo primero que tenemos, ¿no? O sea, yo sentía una gran culpa por no haber estado con él más tiempo, porque no lo visitaba lo suficiente, porque él vivía en otra ciudad. Y entonces esa culpa y ese sentimiento es el que te queda. Y entonces por eso los duelos se hacen más complicados. O cuando, por ejemplo, una relación no funciona, que a lo mejor te divorciaste o te separaste, está esta culpa de, híjole, ¿y si yo hubiera hecho más? ¿Y si yo no hubiera hecho esto? ¿Y si yo le hubiera pedido que se quedara? ¿Y si yo le hubiera...? A ver, son cosas que ya no hiciste, son cosas que ya pasaron. Y como del accidente que les comentaba de mi paciente, es que Norma, si yo hubiera ido por él, sí, pero no fuiste. Y tú no sabías que al no ir iba a pasar un accidente. Si lo hubieras sabido, pues vas. Entonces estas culpas del hubiera y del y si son las que más nos complican la vida. Si yo hubiera ido, si yo le hubiera dicho, si yo hubiera estado más tiempo con él, el hubiera ya no existe. Existe el hoy. Y si siempre estamos cargando con las culpas del ayer, no vamos a disfrutar el hoy y estamos condenados a no disfrutar tampoco el mañana. Entonces, bueno, ¿qué pasa también cuando tenemos culpa? Tenemos la culpa y nos da un remordimiento total, ¿sí? Híjole, nos sentimos de lo peor, unas malas personas, nos sentimos pésimos y nos da el remordimiento. Híjole, es que yo lo traté mal. Híjole, es que yo no debí. Híjole, es que por mi grande culpa, ¿no? Y es cuando si tú no corriges y no trabajas en ese sentimiento de remordimiento,
es cuando te pueden manipular, porque la otra persona se da cuenta que tú te sientes muy culpable de a lo mejor de algo en el que fallaste, ¿sí? Y te empieza a manipular. Es que acuérdate de todo lo que me hiciste. Es que acuérdate de cuando yo te ayudé. Es que acuérdate que tú tienes una deuda eterna conmigo por lo que me hiciste. Es que acuérdate, y te empieza a manipular. ¿Y tú cómo sientes ese sentimiento de culpa? Accedes muchas veces a todos sus caprichos. ¿Qué pasa? Y esto lo voy a comentar así rapidito porque vamos a tener una transmisión sobre la infidelidad. Eso es algo que de verdad, cuando una pareja pasa por una situación así, donde hay una infidelidad y que deciden quedarse, híjole, de verdad sí tienen que trabajar mucho para que esa situación no afecte su relación. Porque ¿qué pasa? La persona que fue infiel, pues se siente muy mal porque le falló. La verdad es que rompió el lazo de confianza que debe de haber. En una pareja lo principal debe de haber comunicación y confianza. Si no existe comunicación y confianza, la pareja no existe, la relación no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una infidelidad? Pues la persona que fue infiel se siente pésima. Híjole, le fallé a Juan, le fallé a Pedro, me siento muy mal, ¿cómo lo fui a hacer? Bueno, y luego al que le fueron infiel. Híjole, ¿sabes qué? Es que María me fue infiel, pero yo quiero seguir con ella, no quiero, o al revés, ¿no? Juan me fue infiel, pero yo quiero seguir con él. Y entonces, ¿qué pasa? Yo siempre les digo, tienen que trabajar nuevamente en esta confianza, en esta comunicación y de verdad dejar el hecho atrás, porque si no, el que fue infiel siempre va a tener la culpa de que le falló al otro. Y el otro va a abusar de que la otra persona se siente muy mal y lo va a manipular. Y se va a sentir como, yo te perdoné la infidelidad y entonces ahora tú tienes que hacer lo que yo te diga. Porque mira yo qué bueno soy, te perdoné. Y aquí es donde empieza ya un chantaje y una manipulación. Entonces, es bien importante eso. Por eso, de verdad tenemos que saber identificar qué culpas son subjetivas, qué culpas me he comprado yo, qué culpas estoy cargando a lo tonto, porque la verdad es que a veces cargamos culpas a lo tonto que nos hacen sentir muy mal y discernir. En esto sí fui responsable, en esto no soy responsable. Ahora, si no está dentro de ti reparar el daño en este momento, a lo mejor hiciste algo, pues que a lo mejor afectó a esta persona, no sé, en su economía, afectó a esta persona en algo más, pero en ese momento tú no puedes reparar el daño. Lo que sí tienes que hacer es ofrecer una disculpa, ¿verdad? Ofrecer una disculpa sincera. Y el hecho de que te disculpe la otra persona no quiere decir que quiera estar contigo nuevamente. Probablemente ya no quieren estar contigo, ¿verdad? Y está bien, pero cierras el ciclo. Entonces, pero es todo lo que puedes hacer, porque tampoco te puedes poner de tapete por toda la vida, porque te equivocaste, porque lo hiciste mal. Si tú te pones de tapete siempre y abusan de ti, aquí también entra la manipulación. Hay que reparar el daño ofreciendo una disculpa, a lo mejor reparando eso que hiciste con alguna acción y hasta ahí. Tampoco podemos vivir sumisos siempre hacia la otra persona porque nos equivocamos. Entonces, luego pasa esto de que nosotros mismos nos autocastigamos, nos autolesionamos y queremos sufrir porque lo que hicimos y me lo merezco. Es que me merezco que me trate tan mal, es que me merezco que me pisotee, es que, volviendo al ejemplo de la infidelidad, cuando los tratan mal después, y acuérdate que es que me lo merezco, Norma, es que como yo le fui infiel, me merezco que me trate muy mal, me merezco que me violente, me merezco, no, o sea, fue una actitud y una conducta equivocada. Si decidieron continuar, era dejar eso atrás y trabajarlo, que en una infidelidad se tiene que trabajar muchísimo, porque sobre todo cuando la infidelidad es de la mujer hacia el hombre, el ego pega y bastante, pega en esta parte del varón muy, muy feo. Si también fue del hombre hacia la mujer, pues la confianza, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces es bien importante trabajarlo y si no, mejor cada quien por su lado. Si crees que no pueden vivir nuevamente y reconstruir ese matrimonio, es mejor que cada quien se vaya por su lado, pero que no lo usen como una manipulación hacia la persona que se equivocó.
¿sí? Entonces, es bien importante. Yo les voy a dar ahorita, si ya voy a ir aterrizando, estrategias para ir liberándonos de la culpa. A ver, primera, vamos a notar, yo trabajo mucho la terapia narrativa, porque creo que a través de la escritura nos podemos dar cuenta de muchas cosas que a veces traemos en la cabeza y que no aterrizamos. Cuando lo escribimos y lo leemos, nos damos cuenta de que muchas de esas cosas, pues la verdad es que uno les da poder, ¿sí? Entonces, primeramente, escribe en un diario, en una libreta, de qué te sientes culpable. A ver, yo me siento culpable de ser una mala madre. Yo me siento culpable de no tratar bien a mi pareja. Yo me siento culpable de haberme divorciado. Yo me siento culpable de no llevar buena relación con mi hermano. Yo me siento culpable de lo que te sientas culpable. Y empieza a discernir y a separar cuáles son las conductas, las culpas subjetivas de las culpas objetivas. Y empieza, ya que escribí de qué me siento culpable, pues vea la siguiente acción. Voy a reparar, voy a hacerme responsable de lo que pueda y de lo que tenga con las herramientas con las que cuento ahora, ¿sí? Entonces, a ver, ya lo hice, ya escribí. Si son culpas subjetivas, a ver, es que yo me siento una mala madre. ¿Qué es ser una buena madre? ¿Según quién? Según lo que me han estado diciendo, pero a ver, si yo me siento una mala madre por salirme a trabajar, pero en mi casa estoy atenta a que mis hijos vayan a la escuela, en mi casa estoy atenta a ponerles un desayuno, en mi casa, y no nada más eres tú, no nada más tienen madre los niños, también tienen padre, y aquí es donde viene el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, en mi casa yo hago lo que me corresponde, le pongo límites a mis hijos, comparto tiempo con ellos, estoy atenta a sus necesidades. Entonces, ¿qué es una buena madre? Una buena madre no nada más es la que está todo el tiempo con ellos. Una buena madre podría decirse aquella que está de cuerpo presente, pero que los deja hacer lo que ellos quieran, o que los está todo el día regañando porque está estresada y molesta. Eso podría ser una buena madre. Es a lo que quiero que lleguemos. ¿Qué es una buena madre? ¿Qué es una madre suficientemente buena? Decía, ¿no? ¿Qué es una madre suficientemente buena? Decía Winnicott. Una madre suficientemente buena es aquella que sabe poner límites, es aquella que sabe acompañar, es aquella que está formando hijos para que después se vayan y empiecen la vida por sí solos. Es la madre que le da herramientas para que el hijo sea independiente, porque muchas veces creemos que ser una buena madre o un buen padre es estar siempre con el hijo sobreprotegiéndolo. Eso es ser una buena madre. Que no le permitas que tu hijo se equivoque, que no le des las herramientas necesarias para que el día de mañana él pueda ser independiente. A ver, aquí es a donde voy. ¿Qué es una buena madre? Ya que separes tus culpas subjetivas con tus culpas objetivas, ve que sí puedes reparar. Si lo puedes reparar, hazlo. Ya sea ofreciendo perdón, ya sea platicando con esa persona. A lo mejor quieres que la otra persona se dé cuenta que te sientes mal, pero nunca lo quieres hablar porque nos cuesta mucho la comunicación, porque te da pena, porque te da vergüenza. No, las cosas se tienen que hablar, no suponer. Si tienes que ofrecer una disculpa, la ofreces. Y si también es, a ver, por el momento ahorita no puedo repararte el daño que te hice, pero dime qué sí puedo hacer por ti. ¿Qué puedo hacer por ti? Me equivoqué, te lastimé. ¿Qué puedo hacer por ti? Y ya te dirán ellos, y te dicen, ¿sabes qué, Norma? No quiero que hagas nada por mí, déjame solo. Ya, tú ofreciste lo que tú tenías en ese momento. Y por último, pues no volver a cometer las conductas que nos llevaron a sentirnos culpables, que es lo más difícil. Y tercero, ya que reflexionar y aprender de tus errores. Ver tu yo del futuro, eso es bien importante. A ver, yo me siento culpable por lo que hice ayer, por eso me siento culpable. Si el yo que está aquí hubiera actuado en el ayer, probablemente no hubiera actuado de la misma manera, pero el yo que está aquí no estaba ayer. Entonces, perdona a tu yo del ayer, porque probablemente no tenías los mismos elementos y herramientas que tienes ahora. Perdona a tu yo del ayer de los errores que cometió,
porque todos somos humanos, todos nos equivocamos. Perdónate a ti, porque a veces somos bien duros con nosotros mismos y no nos perdonamos y nos sentimos muy mal. Si no aprendemos a perdonarnos nosotros mismos, imagínate cómo estamos por dentro. Si estamos creyendo que somos unas malas personas, que no merecemos el cariño de los demás porque hemos actuado muy mal. A ver, imagínate eso. Hay que perdonar al yo del ayer, porque hiciste lo que pudiste en ese momento, con las herramientas que tenías, económicas, de conocimiento, herramientas emocionales. Hiciste lo que pudiste en ese momento con lo que tenías. Y visualiza tu yo del futuro. ¿Cómo quiero estar yo en el futuro? ¿Qué debo dejar de hacer y qué debo de hacer para que en el futuro yo tenga una paz emocional y mental? Si tienes que poner límites, pones límites. Si tienes que ofrecer disculpas, ofreces disculpas. Si tienes que cambiar tus conductas, las cambias, pero que sea un compromiso, porque no debemos estar cargando con culpas que no tienen solución. ¿Te gusta entonces estarte autocastigando, autolesionarte con pensamientos negativos? Porque, híjole, es que no, lo tenía que haber hecho y no lo hice. Sí. ¿Y ahora qué? Lo tenías que haber hecho y no lo hiciste. Eso ya pasó. ¿Qué puedes hacer en el día de hoy? Y no cargues con cosas que no te corresponden. Si a lo mejor tienes ahorita una mala relación con alguien y tú crees que es por tu culpa, analízalo. Porque muchas veces también cuando la otra persona, a ver, si yo necesito que la otra, yo me quisiera llevar bien con María. Tú puedes hacer lo que esté en tus manos para llevarte bien con ella. Pero si ella no está dispuesta, no depende de ti y también lo tienes que aceptar. Si María no está dispuesta a llevarse bien con Norma, aunque yo quiera llevarme bien con ella, no se va a poder. Entonces, si yo me quisiera llevar bien con mi compañero de trabajo, pero a lo mejor mi compañera de trabajo no está dispuesta y yo tengo que aceptarlo y no todo es mi responsabilidad. Sobre todo en las relaciones, no todo es responsabilidad nuestra. Pero si tú traes una culpa objetiva que necesitas reparar y que necesitas reflexionar para poder enmendar y cambiar tus actitudes, hazlo. Si traes culpas subjetivas del deber ser y de lo que te han dicho que siempre tienes que actuar de determinada manera, yo te invito a que revises ese deber ser y que veas con qué tienes que cargar y con qué ya no tienes que cargar. ¿Sí? Entonces yo espero que de verdad pongamos en práctica esto, porque al final de cuentas es algo que nos va a permitir vivir con más estabilidad emocional. Y pues bien, terminamos esta transmisión del día de hoy. Yo espero que este contenido te sea de utilidad. Si tú crees que a alguien más le puede servir, por favor, compártelo, recomiéndanos. Nos encuentras en YouTube como Brújula Personal Norma Montero, de Norma Montero. En Facebook como Norma Montero Familióloga. De hecho, ahorita aquí se transmitió en vivo también, ahí se queda. Y por favor, síguenos en nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, síguenos en Instagram, en TikTok. La verdad estamos trabajando para generar contenido de valor que nos ayude a ser una mejor persona. Y recuerda que damos lo que somos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Te deseo una excelente tarde, te deseo que tengas un fin de semana agradable, que compartas con tu familia y pues nos estamos viendo la próxima semana con más contenido de valor. Que tengas una excelente tarde. Hasta. Acabas de escuchar Brújula Personal, un viaje al interior que te permita descubrir tus talentos y realizar todo aquello que tanto deseas. Porque recuerda que damos lo que somos.